Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. Y hoy quiero hablarles de algo importante, como cada cosa que está en la palabra de Dios. Y para eso quiero que me acompañes con tu Biblia, ya sea en el celular o en papel, al libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 2, Apocalipsis capítulo 2. Vamos a tomar unos versículos de allí. En el libro de Apocalipsis empezamos a encontrar un mensaje, una palabra, ¿no es cierto?, que Dios envía a iglesias, no envía a gente que no le conoce, sino envía a iglesias. Y comienza en el capítulo 2 con el título Mensaje a las 7 iglesias y comienza a nombrar cada iglesia. Y en cada iglesia encontramos características de que más allá de lo que hacían, más allá de lo que ministraban, habían cosas que corregir. Diga conmigo, hay cositas que corregir. Entonces, encontramos en esta tarde-noche ya, quiero hablarles del espíritu de fornicación. Amén. Y el espíritu de fornicación es importante discernirlo, entenderlo, para poder quitarlo de nuestra vida. Yo sé que por ahí muchos, cuando hablamos de fornicación, netamente van a lo sexual, que también es parte del espíritu de fornicación, pero lo que yo quiero tocar hoy es la fornicación espiritual, lo que provoca el espíritu de fornicación en el ámbito espiritual. Amén. Hay fornicación natural que también afecta nuestra vida, obviamente, que tiene que ver netamente con lo sexual, pero también hay fornicación en lo espiritual, porque por ahí muchas veces decimos, no, yo no fornico, no tengo el espíritu de fornicación, por causa de que el área sexual está ordenada, entonces no discernimos, pero podemos estar bajo la influencia de este espíritu. Así que dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, dice, y escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Noten esto, está hablándole a una iglesia, recuerden que no le está hablando a gente que no conoce a Dios. Dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Diga conmigo, unas pocas cosas. Dígalo más fuerte, unas pocas cosas. ¿Saben qué? Esas pocas cosas son las que a veces echan arruinan todo un diseño de vida, o echan a perder todo un diseño de vida que en cierta manera Dios ha establecido. Entonces, fíjense en que Dios le habla a esta iglesia por medio del Espíritu y le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Amén. Dice en el versículo 18 del mismo capítulo 2, un mensaje a otra iglesia, Tiatira. Y dice, escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, estamos en el mismo capítulo, unos versículos más abajo, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce fundido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son mayores que la primera, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Diga conmigo, pocas cosas.
Fíjense que eran iglesias que en cierta manera estaban activas en lo natural. En lo natural eran iglesias o personas que parecían tener todo resuelto en cuanto al reino de los cielos, pero el Espíritu comienza a hablarle de unas pocas cosas que tenían que corregir. Entonces el versículo 20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar. Miren, la doctrina de Balaam va de la mano de la doctrina de Jezabel. En ambos casos, el objetivo que buscan estos espíritus es que entre una enseñanza en donde vos comiences a cometer fornicación espiritual. Amén. Fíjense que en ambos casos Dios le habla de enseñar, de instruir y de formar. Estos espíritus son maestros. Diga conmigo, espíritus maestros. No me dejes solo, sé que hay un poco. Espíritus maestros. Y un espíritu maestro, el Espíritu Santo es un espíritu maestro y te enseña y te da un alimento y te enseña y te forma conforme lo que Dios ha establecido. Pero aquí en Apocalipsis, en esta noche yo me quiero enfocar, si bien la fornicación es un espíritu, me quiero enfocar en los maestros que habilitan al espíritu de fornicación. Y en esta noche Dios nos enseña en el libro de Apocalipsis que a 2 iglesias Él le habla. Esas iglesias estaban activas en fe, activa en obra, tenían obras mayores que la primera, dice que tenían paciencia, dice que habían soportado tribulaciones, aun cuando en la anterior dice había muerto Antipa por causa de la persecución, ellos habían preservado, habían seguido estableciéndose y no negaron la fe de Dios, pero había unas pocas cosas. Por eso te vuelvo a decir, esas pequeñas cosas que a diario dejamos entrar pueden echar a perder o arruinar todo el diseño que Dios por años ha venido haciendo en nuestra vida. Y entonces dice, versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Yo le he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. Dice, aquí yo la arrojo en cama, en gran tribulación, a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Amén. Mire, acá cuando Dios habla de vuelvo a decir, fornicación, no está hablando de la fornicación sexual, obviamente que es ya algo que hemos enseñado, que también afecta a la vida obviamente espiritual, es un fruto de la carne. Pero acá hoy Dios nos habla de enseñanza, Dios nos habla de maestros, de espíritus maestros que enseñaban o que vienen a enseñarte una forma distinta de servir a Jehová, una forma distinta en cierta manera de lo que Dios ha establecido. ¿Para qué? Para que entres en fornicación espiritual. ¿Y qué es la fornicación espiritual? Fornicar es entrar en el calor de un compromiso sin la obligación del matrimonio. Se lo vuelvo a decir, fornicar es entrar en el calor de un compromiso sin la obligación del matrimonio. ¿Qué quiere decir? Quiero los beneficios, pero no quiero las obligaciones o los deberes. Entonces, en lo natural, cuando hablamos de fornicación, podemos decir que cuando un noviazgo o en un noviazgo, el hombre, el chico y la chica tienen relaciones sexuales que están fuera del pacto matrimonial, eso se puede considerar fornicación, porque quieren beneficios que están reservados para el matrimonio o disfrute que están reservados para el matrimonio, pero no quieren el compromiso del matrimonio. Amén, no sé si me explico. Entonces, en la fornicación espiritual es un compromiso donde yo siento una atracción o donde yo quiero los beneficios, pero no quiero las obligaciones que eso implica. Ejemplo, yo quiero sentir al Espíritu Santo, yo quiero que el fuego de Dios se avive en mí, yo quiero una visitación del Espíritu Santo, y son expresiones que por ahí solemos decir o solemos expresar, pero no queremos un compromiso o un pacto con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si entramos en relación matrimonial
con el Espíritu Santo. Por eso Dios siempre hace el ejemplo de que la iglesia es la novia y Él es el novio o el cordero, que vienen a formar un pacto en donde hay deberes o hay obligaciones, pero también hay recompensas y hay herencia. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo y nosotros tomamos esa relación en serio, el Espíritu Santo va a comenzar a enseñar, el Espíritu Santo va a comenzar a corregir, el Espíritu Santo nos va a comenzar a amonestar. Mire, a veces nos piden oraciones por personas o que dejaron de congregarse, o que en un día estaban en una iglesia o en otra, o que conocieron a Dios en un tiempo, pero que hoy no están en los caminos de Dios. Y tal vez uno puede decir, sí, pasa que allí lo hirieron, pasa que no le gustaba al pastor, pasa que no le gustaba la iglesia. Pasan tantas cosas donde podemos entrar en una justificación, en un razonamiento, pero ¿saben qué? Lo que se produjo ahí es el rompimiento de un pacto. Lo que se produjo ahí es una persona, un hombre, una mujer que jamás entendió lo que era estar en el pacto de Dios. Entonces vivió una vida de fornicación espiritual, aún dentro de un ministerio, aún dentro de los caminos de Dios. Por eso Dios le hablaba a su iglesia, a la iglesia que recién nombrábamos de Tiatira y a la iglesia de Pérgamo, y le decía, yo conozco tus obras, yo conozco que hay cosas que están bien, yo conozco que hay cosas que has hecho conforme de mi voluntad, yo conozco que no has negado mi fe aunque te han perseguido, pero unas pocas cosas tengo contra ti. Y comienza a decir en el primer caso que nos vamos a introducir, es en el caso de la doctrina de Balaam. Dice Apocalipsis 2:14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen. ¿Qué dice? Diga conmigo, retienen. Ahora, fíjense, retienen. La palabra retener es conservar algo que ya se debería haber dejado. Conservar algo que ya se debería haber dejado devuelto. Entonces, lo que Dios encuentra en la iglesia de Pérgamo es que había gente que adoraba a Dios, que se congregaba, que mantenía la fe, que aunque había persecución no negaba el nombre de Dios, pero algo que encontró unas pocas cosas, pero que Dios le hablaba. ¿Por qué? Porque esas pocas cosas podían llevarlo a una separación total de Él. Era que había gente que retenía la doctrina de Balaam. Y la doctrina de Balaam ya hace tiempo tendría que haberse salido de la vida de esas personas. Entonces, retener es conservar algo que ya debería haberse devuelto. Un ejemplo, personas que dicen, no, que Dios va obrando por áreas en mi vida. Que yo le entregué el corazón a Dios, pero mi área sexual no. Que yo le entregué mi corazón a Dios, pero mi área económica no. Que yo le entregué a Dios, pero mi matrimonio todavía no. Entonces hay cosas que no le has permitido el cambio y que todavía están bajo un maestro caído. Que todavía hay áreas de tu vida, de tu familia, de tu descendencia, que está comiendo un alimento adulterado. Porque Dios habla en cierta manera y relaciona a la fornicación con la alimentación espiritual. Ahora yo le voy a dar un pasaje donde allí en Oseas habla de la fornicación y aquellos que fornicaron traspasaron o infringieron el pacto como Adán. Y Adán, ¿qué hizo en el principio junto a Eva? Fue adquirir, fue incorporar, fue comer una enseñanza que lo que hizo fue que entrara una doctrina incorrecta y entraron en fornicación espiritual. Porque ya no querían el pacto con Dios. Ya en cierta manera el hombre comenzó a separarse de Dios. Quería las bendiciones, quería el favor, quería el cuidado, pero no quería a veces la obligación de llevar una vida conforme el diseño de Dios, de dejar pecados, de dejar iniquidades, de ir a la cruz de Cristo, pasar por la cruz de Cristo y pedirle el perdón y cambiar totalmente. Entonces la doctrina de Balaam es algo que te dice, podés tener las dos vidas. La doctrina de Balaam es algo que te dice, podés tener los mejores de los dos mundos. ¿Por qué solamente vivir de lo de Dios?
si podés disfrutar de lo de Dios, podés congregarte miércoles y domingo, podés orar, podés leer las escrituras a media o allí llevar una vida religiosa, porque ¿saben qué? Algo que se establece cuando hay fornicación espiritual en alguien que está dentro de los caminos de Dios, se establece un espíritu religioso. Y el espíritu religioso es alguien que te deja vivir aún con pecado en tu vida. ¿Cómo es esto, pastor? El espíritu religioso, usted va a discernir a alguien que se mueve bajo un espíritu religioso, sobre un espíritu que está alimentado por fornicación espiritual, porque será alguien que se fija en lo de afuera. Será alguien que se fija en tu forma de vestir para decir si eres santo o no eres santo. Será alguien que se fija en tu forma de vestir para decirte si en cierta manera, la verdad, que sos salvo o no sos salvo. Hemos escuchado muchos de eso. Será alguien que te dirá, no, que como decía la pastora el otro día, la Biblia de papel y en el celular, no, la Biblia no se puede leer en el celular, porque lo sobrenatural viene cuando lees el papel. Nada que ver. Lo sobrenatural viene cuando la palabra se instala en tu corazón. La palabra de Dios le decía Jesús a los escribas, a los fariseos, ustedes están buscando la vida eterna e indagan en las escrituras y no se dan cuenta que la escritura habla de mí. Y a él lo condenaban, lo apartaban, porque había en cierta manera un espíritu religioso. Entonces el espíritu religioso es algo que incluso te llevará a juzgar al hermano. Te llevará en cierta manera a decir, no, esta es una buena persona por lo que ves de afuera, pero no por lo que hay adentro. Pero la Escritura dice que por sus frutos, ¿qué dice por sus frutos? Y usted cuando se comienza a hablar con alguien, que comienza a hablarle que no, que lo apostólico, que esto, que los profetas, que los pastores, y está lleno de expertólogos en internet, lleno de gente que te corrige, y cuando te hace esa corrección vos te das cuenta qué espíritu lo está dominando. Que mientras lo de afuera esté limpio, todo está bien, pero ¿qué pasa con lo de adentro? ¿Qué pasa con lo que realmente importa? Esos son personas que retienen el espíritu de Balaam, que decía por afuera, todo bien. Balaam era un profeta de Dios. Balaam fue a profetizar, usar lo que Dios le había dado para maldecir al pueblo de Dios. No lo pudo hacer porque era algo ilógico, pero también alguien que está en fornicación espiritual es alguien que va a usar lo que Dios le ha dado para las obras de la carne, para levantar su ego, su orgullo, para que se glorifique el sistema caído. ¿Se entiende? Entonces la palabra dice, tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a lo que retienen la doctrina. Habla de una doctrina, habla de una enseñanza. Entonces tenemos que tener el cuidado de retener cosas en nuestra vida que ya sabemos que tendríamos que haber dejado hace tiempo. ¿Cuántos tal vez no le ha pasado que todavía tal vez tienen un lenguaje caído? Que cuando se enojan o sucede algo, saltan lo que conocemos como las malas palabras o la palabra deshonesta, dice la Escritura. Que nos enojamos, que hacemos, todavía estamos envueltos en vicios, todavía llevamos una vida y no, Dios sabe, sí Dios sabe. Por eso hoy te está hablando de que no retengas cosas que van a afectar tu vida, que van a afectar tus generaciones, porque habla de que también Jezabel, que es el siguiente espíritu que vamos a ver, no lo vamos a profundizar, porque sé que muchos ya lo conocen. Jezabel engendra hijos, es una madre espiritual, pero Dios habla que justamente con todo aquello que ha engendrado, Dios lo terminará echando en un juicio, lo terminará en cierta manera eliminando. Entonces, lo primero que Dios nos habla en esta noche, que cuando retenemos la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, habla de alguien que pronto entrará en idolatría. Y ustedes pueden decir, pero la verdad que yo no soy como el católico, por capaz que es el más evidente, que tiene santos, que tienes imágenes, tiene San Cayetano para el trabajo, tiene no sé, tiene 50.000 santos, en donde él va, le ora conforme a lo que está necesitando. Y usted me podrá decir, pero yo gracias a Dios nunca lo consigo, si lo conocí ahora conozco a Dios.
y le oro solamente a Dios y confío en la bendición de Dios. Pero te has puesto a examinar tu vida si no hay un ídolo que esté ocupando el lugar de Dios. Porque fornicación es igual a idolatría. Y un ídolo es todo lo que se interpone en nuestra relación con Dios. Diga conmigo, un ídolo es todo lo que se interpone en mi relación con Dios. Vamos, yo sé que lo pueden hacer mejor. Están medio dormidos, ahí con frío, no sé. Con frío me parece más, ¿no? Pero vamos a decir, porque vamos a aprender en esta noche. Un ídolo es todo lo que se interpone en mi relación con Dios. Vos mismo podés ser tu ídolo. Un bien puede ser tu ídolo. No, pastor, es que no voy a casa, no voy a la iglesia, ya no me puedo congregar porque ahora tengo trabajo y el trabajo no me da, o llego cansado y el domingo es el único día que tengo para descansar. Pero cuando no tenías trabajo, sí tenías las 24 horas para venir a la presencia de Dios. Cuando no tenías la empresa, sí querías que Dios actuara. Entonces, ahora ese trabajo, esa empresa, si te está robando tiempo con Dios, significa que se ha transformado en tu ídolo. Con esto no digo que dejes tu trabajo, pero todo tiene que tener su lugar. No puede ocupar el trabajo el lugar de quien te dio el trabajo. No puede ocupar la bendición que llegó a tu vida el lugar de quien te dio la bendición. ¿Se entiende? Entonces, no, es que si no voy a la iglesia mi esposo se enoja. Si no voy a la iglesia mi esposa se enoja, entonces me quedo. Y si te quedas no va a suceder nada, no va a haber nunca cambio. ¿Por qué? Porque en cierta manera ese hombre o esa mujer se ha transformado en tu ídolo. Otra cosa también que por ahí se transforma en ídolo, más allá de los bienes, de los recursos, puede llegar a ser el tema del congregarse. Es que ya fui el miércoles, pastor. Está bien. Y no, y el domingo no. Ahora, yo pregunto acá, con sinceridad, ¿todos comen todos los días en lo natural? Levanten la mano quien come todos los días en lo natural. Somos pocos, el resto hace dieta. Todos los días, ya está, gracias a Dios, tal vez 4 comidas, desayuno, almuerzo, cena, merienda. No en ese orden, pero ¿se entiende? Y si cuidamos lo que fue dado de Dios, que es nuestro cuerpo, de esa manera, ¿cómo no vamos a cuidar el ser interior? Que es lo que somos, la esencia de lo que somos en nuestra vida, ¿se entiende? Entonces, fornicación espiritual, diga conmigo, fornicación espiritual. Más fuerte, fornicación espiritual es interponer un ídolo en el lugar de Dios. Y es lo que nos enseña. Entonces Balaam suelta un espíritu religioso. Te dice, está bien, ya te congregaste miércoles y domingo. El espíritu religioso te pone un listado de cosas para hacer. Te congregaste miércoles y domingo. Ya leíste la palabra, 2 veces a la semana, demasiado. Ni hablar, oraste 3 veces esta semana, estás re bien. Ahora, yendo al matrimonio, ¿no? El que tiene a su esposa a su lado, o que todavía está casado, o el que estuvo casado y pasó por la experiencia traumática. No, mentira. ¿No? Que gracias a Dios ya obtuvo la libertad, fue libre. Nah. Imagínese, cuando estuvo casado, cuando está casado, en la actualidad, si usted llega y le dice a su señora o a su esposo, es que ya te vi 2 veces en la semana. Los esposos, a veces cuando van a hacer jugar al fútbol o algo, todos decimos siempre los varones, tenemos que pedir permiso, ¿no? ¿No los varones? Es que tengo que pedir permiso a la gordita, a ver si me deja ir. ¿Por qué? Y no, pero... Y si yo le puedo decir, si ya viste a tu esposa 2 veces en la semana, si ya le hablaste 3 veces en el día, no sé, sería algo medio loco porque la esposa dice, no me querés, estás re loco, esto no es una relación. Tenés un compromiso, tenés una relación, vos no me querés. Terminaríamos rompiendo esa relación porque no habría un compromiso de amor, no habría un lazo que nos uniría. Eso no sería una relación, sería un acuerdo, puede ser llamarse. Entonces, por eso Dios nos habla que el matrimonio es similar
a lo que él habla en lo espiritual. Por eso la iglesia es la esposa y por eso él es el esposo. Habla de un pacto, habla de algo que va más allá de algo que debemos cumplir como una regla o como un tabú, sino que es una relación que él quiere con nosotros. Él nos habla de que somos sus hijos. Amén. Él nos habla de que somos su hijo. Usted tal vez al hijo del vecino, al hijo que no es suyo, tal vez, bueno, lo escucha un rato, bueno, le ayuda en lo que puede y le dice, bueno, cuando tenga tiempo te vuelvo a ayudar. Pero a su hijo que está a las 24 horas con usted allí, usted le va a prestar otro tipo de atención. ¿Por qué? Porque hay una relación, porque hay un lazo, porque hay algo que no tan solo que es una obligación, sino que hay amor. Le va a ayudar en las tareas, va a tratar de trabajar para que sus hijos tengan la ropa, el sustento, para que él se pueda dedicar netamente a los estudios conforme la edad que tenga. ¿Pero por qué? Porque hay un lazo que va más allá de la obligación. Pero el espíritu religioso te habla de obligación. El espíritu religioso te enseña a fornicar. Y cuando yo fornico, cierta manera, cuando no conozco de Dios, voy al brujo, al hechicero, le pago, hágame este trabajito, dígame esto, déjame la mano, no sé, suélteme una bendición, lo que sea. Pero después le pago y no hay un compromiso. ¿Se entiende? Eso es fornicación. Y como venimos con esa cultura, creemos que la iglesia funciona de la misma manera. Creemos que Dios funciona de la misma manera. Es que yo ya vine, Dios, es que yo ya oré, es que yo ya, no sé, ofrendé, hice lo que me pidieron allí, dame la bendición. Quiero la herencia, pero la herencia es para los hijos. Por eso Dios, te vuelvo a decir en esta noche, dice, tengo unas pocas cosas contra ti. Diga conmigo, tiene unas pocas cosas, pero son muy profundas esas cosas, porque te echan a perder todo el diseño de tu vida. Por eso Dios dice, yo conozco tu fe. Hoy Dios no te está hablando de que no tenés fe. Hoy Dios no te está, si no te sientas chocado, que te está diciendo, sos el peor de todo. No, te está diciendo, hay una cosita que corregir nada más. Cuidado con la enseñanza. Cuidado con el alimento espiritual, cuidado con los pensamientos que incorporás, cuidado quién es, con qué espíritus estás escuchando, porque si no vas a entrar a vivir en una vida religiosa aún dentro de la iglesia, si no vas a estar fornicando aún conociendo a Dios. Te vuelvo a decir y repito para que se quede, fornicar es entrar en el calor de un compromiso, pero no en la obligación del matrimonio. Quiero el beneficio, pero no quiero cumplir con el pacto matrimonial. Ahora, 1 Corintios capítulo 6, versículo 12 dice, es muy conocido, todas las cosas me son lícitas, mas todas no convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre para las viandas, pero tanto el uno como al otro Dios las destruirá, pero el cuerpo no es para fornicación. Fíjense que relaciona alimento, y no está hablando del alimento natural, habla del alimento que entra a tu vientre espiritual. Cuando uno lo lee así, sí, hay un espíritu también que te lleva a fornicar, que es el espíritu de glotonería, el dios del vientre, en lo natural. Pero acá está hablando del alimento espiritual. Y te dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Dios no te va a poner, Dios te enseña, te instruye, te forma, pero al final el que toma la decisión sos vos. De hacer cosas que sabés que no están conforme a lo que Dios ha establecido y que tarde o temprano te van a traer una consecuencia negativa a tu vida. Pero igual lo doy, pastor, si no importa. Sí, no importa, no va a pasar nada en el momento. Es una pequeña cosa, pastor, es que fue un instante, fue un momento, fue algo chiquitito. Pero los fuegos más grandes comienzan con una chispa. Los fuegos más grandes comienzan con algo que hablamos. La lengua dice que incendia bosques enteros. Entonces, Pablo le enseña a los corintios, todas las cosas les son lícitas, chicos, pero no todas te convienen. Todas las cosas te son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Y cuando habla de dominar, habla de algo que ya te puso un yugo de esclavitud.
de algo que en cierta manera entendés que repetís una y otra vez. Y lo único que hace es amargarte, porque cada vez que te llega la convicción de pecado, te das cuenta que le erraste, decís estoy de vuelta en la línea de partida. Me siento mal, sí, le pido perdón a Dios, sí, Él me perdona, pero es un comenzar de nuevo. Entonces Pablo te dice, para que eso no llegue, tener en cuenta en cierta manera que no todo te conviene, que no todo lo que se habla te conviene, que tenés que comenzar a filtrar. La palabra de Dios dice, en esto pensad, en lo bueno, en lo afable, en lo de buen nombre. Dice, hay fundamentos, hay formas que Dios enseña para que nuestra mente no sea contaminada con un alimento extraño que luego va a producir una esclavitud, que luego va a producir una fornicación espiritual. Entonces, dice, las viandas para el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como el otro Dios la destruirá. Pero el cuerpo, diga conmigo, pero el cuerpo no es para fornicación. Te está hablando del cuerpo espiritual. Por eso somos templo ¿de quién? Del Dios que está en tu templo. ¿Quién está entronado en tu corazón? Tu esposa, tu hijo, tus bienes. ¿Qué está entronado en tu corazón? El tiempo, las distintas cosas que están ocupando. No, Dios tiene que estar entronado en tu corazón. Porque lo que está entronado en tu corazón es lo que vas a adorar. Lo que está entronado en tu corazón es de dónde vas a tomar la formación. Jeremías 3, versículo 9 dice, y sucedió que por juzgar Judá, cosa liviana, la fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y el leño. Habla de idolatría, habla de que fue algo liviano, algo pequeño, pero que terminó pervirtiendo o deformando o distorsionando la vida de un pueblo llamado Judá. Dice, y sucedió que Judá, por juzgar cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada, adulteró con piedra y con leño. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino que fingidamente. Y note esto, y me llamaba la atención, hay otro versículo más, del fingir. Cuando uno está en fornicación espiritual, pero estás dentro de los caminos de Dios, lo primero que vas a hacer es fingir una vida súper espiritual. Por eso te vuelvo a decir, gente que va a juzgar a otro, pero sus frutos no la acompañan. ¿Usted sabía que no se nos permite juzgar a nadie, nosotros en la tierra? Y dice, si vos vas a juzgar a alguien, aguantátela, porque con el mismo juicio que haces, será juzgada tu vida. Pero cuando alguien, dice la palabra de Dios, acá entra en fornicación, con todo esto su hermana, la rebelde Judá, espíritu de rebeldía, no se volvió a mí de todo corazón, sino que fingidamente. Mire, ahora le voy a leer otro pasaje. Deme un segundito. Dice ahora lo vamos a volver a leer, pero quiero complementarlo con esto. Oseas capítulo 6, versículo 4. Dice, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad, otra versión dice el amor. La piedad vuestra es como una nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. La piedad, dice la Reina Valera, la Pellita dice el amor. Vuestra es como una nube de mañana y como el rocío de la mañana que se desvanece. ¿Cuántos han visto la neblina o el rocío a veces en la mañana o en la noche? Cuando llegan las temporadas frías. Uno va por acá para Neuquén, que nosotros volvemos ahí en la antena de Claro, se forma un banco de niebla. Y es algo que no dura para siempre, es algo que está un instante. Y Dios decía, cuando hay espíritu de fornicación, el amor hacia mí, hacia mis mandamientos, hacia todo lo que yo mando, es algo que dura como la neblina, que cuando sale el sol se desvanece. Es algo que tal vez dentro de casa estás contento, gritás, voces de júbilo, qué buena que estuvo la prédica, qué buena que estuvo el CAP, qué buena la enseñanza del pastor Cristian Jaquet y todo lo que vivimos, pero el lunes volviste a lo mismo. El lunes se volvió a repetir los mismos patrones. El lunes sos el mismo desanimado de siempre. El lunes sos el mismo de doble ánimo. El lunes sos el que desconfía, el que sos incrédulo. El lunes sos el que seguís todavía dudando si Dios existe. Entonces es fornicación espiritual.
el volverse de corazón a Dios, pero fingidamente. Me vuelvo de corazón a Dios, pero por dentro tuyo vos sabés que hay cosas que no le vas a entregar a Dios. Hay cosas que decís, no, Dios, en esto no te metas, en esto no tenés lugar. Entonces, Osea 4, versículo 12, dice, mi pueblo a su ídolo de madera le pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Osea 5, versículo 4 dice, no piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos, y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara, Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová, pero no le hallarán, porque se apartó de ellos. Contra Jehová prevaricaron, y mire, esta palabra es muy fuerte, prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Mire, el espíritu de fornicación no permite que te conviertas totalmente a Dios. Cuando hay espíritu de fornicación es cuando vos decís, me cuesta leer la palabra, me cuesta convertirme, me cuesta creerle a Dios. Es un espíritu de fornicación obrando en tu vida. Por eso te vuelvo a decir, separalo, aunque también tiene que ver con lo sexual, pero separalo en esta noche un poco de lo sexual, llevarlo al ámbito espiritual, porque decir, yo no sé la verdad por qué me bloqueo, yo no sé la verdad por qué me cuesta seguir a Dios, yo no sé por qué me cuesta congregarme, yo no sé por qué me cuesta, y todo eso es porque hay algo que está impidiendo el fluir del Espíritu Santo, el influir de la maestría, el fluir del alimento correcto, y es el espíritu de fornicación. Por eso la palabra dice, no sea, dice acerca del pueblo de Dios, que se habían entregado y que su ídolo de madera y el leño, porque espíritu de fornicación lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. No piensan en convertirse a su Dios. Cambia tu sistema pensante. Jezabel y Balaam, que trabajan y ponen un espíritu de fornicación en tu vida, lo que quieren es tu manera pensante. Lo que quieren y lo que ellos saben es que si establecen el espíritu de fornicación en tu vida, te van a dejar vivir tranquilo todos los años que quieras dentro de un ministerio, pero jamás vas a alcanzar, jamás vas a lograr todo lo que Dios ha establecido. ¿Por qué? Porque el espíritu de error, junto al espíritu de Balaam, junto al espíritu de Jezabel, son espíritus maestros que te enseñan, que te ministran, que te dicen, esto sí, aquello no. La verdad que hoy le creo a Dios, hoy capaz que hoy yo no le creo a Dios, capaz que tomo esta palabra, pero esta palabra no la entiendo. Entonces, hay cosas, alimentos que Jezabel te va a dejar tomar para fundamentar su enseñanza, pero hay cosas que no va a querer que escuches, que escudriñe. ¿Por qué te cuesta tanto leer las Escrituras? Porque justamente el espíritu de fornicación corta ese canal. Cuando vas a leer las Escrituras tal vez te dormís. Cuando vas a leer las Escrituras tal vez no tenés el tiempo. Cuando querés leer las Escrituras decís, pero yo no tengo el conocimiento. Pero no se trata si sos de pastor, profeta, si sos alguien que está hace 10, 20, 30 años dentro de la iglesia. Porque Dios le hablaba a iglesias establecidas y le decía, una cosa tengo contra ustedes. Sé que tienen fe, sé que hacen obras, las obras primeras son mayores que la postrera, y todo está re bien, pero hay una pequeña cosa, ¿saben qué? Retienen, no han soltado, no han sacado lo que tenían que sacar, y por lo tanto hay un maestro, hay una enseñanza caída, hay un alimento adulterado que está entrando a áreas de tu vida que te bloquean lo profético, que te bloquean las promesas de Dios, que te bloquean lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y por eso a veces viene el enojo, viene la ira, viene la frustración. ¿Por qué? Porque al final Dios no ha hecho lo que ha cumplido. Y no se trata de que Dios no ha hecho lo que ha cumplido o lo que ha prometido, sino se trata en realidad de que hay un espíritu de fornicación que nos ha sido introducido tan sigilosamente por Balaam, por Jezabel, que en cierta manera no nos hemos dado cuenta, y lo que estamos recibiendo son enseñanzas distorsionadas de lo que Dios ha hablado. Entonces, encontramos a gente que dice, pero Dios dice, todo lo que pidieres, creyendo lo recibiréis. Y sí, es parte de las Escrituras. Pero no podés distorsionar o sacar del contexto esa palabra, porque antes de que llegue a ese pasaje o a esa afirmación legal, espiritual, Dios establece un comportamiento, Dios te da un alimento y te establece una forma pensante para que después todo lo que pidieres en su nombre te sea hecho. Amén. Por eso no podemos diseccionar la palabra. Por eso las Escrituras
son en cierta manera nuestro manual de vida. Mire, yo he encontrado gente que su ídolo es la Biblia. ¡Wow! Sí. Y Reina Valera le puso Santa. ¿Cómo dice? Y es tan santa que ni la tocamos. No, que santa. Hermano, llévela bajo el brazo y la unción. Gente llevando la Biblia de papel. Todo concepto religioso. Y como uno no tiene el alimento correcto, es que se la asiche. Sí, es así. Y te recita el Salmo 91 y te recita, pero no aplica en su vida esa persona, porque hay espíritu de fornicación que le está haciendo errar. Y uno no está para juzgar a los religiosos, sino para entender qué espíritu y de quién estás recibiendo esa enseñanza. Entonces, la Santa Biblia en realidad son las Escrituras. El nombre correcto son las Escrituras. La Torá, el Talmud, el Nuevo Testamento, pero las Escrituras. Y a veces hacemos tan santo, y le vuelvo a decir, no ha pasado todo, hacemos tan santo la Escritura, que tenemos la Biblia y cuando escuchamos ruido afuera o en casa que está abierta la Biblia en el Salmo, a ver, algunos, cerré la Biblia, sacá que ver el pastor. Lo transformamos en un talismán, Salmo 91 abierto, ¿no? Nosotros hacemos eso antes, porque se nos había enseñado. Salmo 91, me acuerdo cuando éramos chicos y abrían ahí la Biblia. No vamos a dormir, déjenla ahí, sí, sobre la repisa. Salmo 90, y no te vayas a equivocar, Salmo 91, y ahí dejamos. Y no íbamos a dormir tranquilos. Y wow, sí, si escuchábamos ruido, no, la Biblia está abierta, sí, listo, ya está. Pero habíamos hecho de un ídolo un libro. Y al no estar el espíritu correcto, eso se transforma en un libro. ¿Se dan cuenta que a veces estamos dentro de la iglesia con conceptos extraños? Y son extraños a los de Dios. ¿Por qué? Porque son del espíritu de fornicación. Lo correcto es las Escrituras. Por eso Dios le dijo, te vuelvo a decir el pasaje, a los judíos que le decían, en el nombre de Satanás echa demonio, vos quién sos para perdonar pecado, y lo injuriaban. Era gente que tenía que ser expertas en las Escrituras y haber discernido que el que estaba frente a ellos estaba cumpliendo las profecías del Mesías. Pero se habían metido tanto en un ámbito religioso, por eso Dios le decía sepulcros, fuerte parece, pero en realidad le estaba diciendo, ¿saben qué? Espíritu de fornicación hay dentro de ustedes. Porque por fuera todo muy lindo, pero por dentro, en un sepulcro, esa es podredumbre. Es algo que se está echando a perder. Entonces, en esta noche, Dios te está hablando y me está hablando para que entremos en el pacto matrimonial, en el pacto con Dios. Para que ya no seamos hijos fornicarios. No seamos gente que fornica, que bueno, sí, cuando hay necesidad, pastor, y cuando estoy enfermo voy a la iglesia. Cuando la soga me aprieta el cuello, voy a la iglesia. Le oro a Dios, le oro si usted quiere, le oro a los tres santos, ¿no? Y le oro todo, pero cuando estamos bien, ya no tenemos tiempo para Dios. Es fuerte, pero tenemos que entenderlo. O sos hijo de Dios, o no sos hijo de Dios. Es fuerte. ¿Sos la esposa del Cordero? ¿O sos una ramera? Y disculpen esto, pero es fuerte y tiene que ser así. En el espiritual, Dios habla de ramera. En lo natural, una ramera es una mujer o una prostituta es una mujer que no tiene esposo, tiene varios esposos o se alquila. ¿Se entiende? Y cuando nosotros nos comportamos de esa manera, por causa del espíritu de fornicación, un día le estamos creyendo a Dios, un día le decimos entregar a Dios, le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados y está bien, comenzamos a actuar, pero al otro día, capaz que hasta le prendemos la vela al Gauchito Gil. O le llevamos la bandera, no sé qué, o hacen la muerte. O estamos con la duda, con la incredulidad. O estamos con el no puedo, ya no puedo, pastor, no tengo el tiempo para orar. ¿Saben qué? Todos tenemos 24 horas en el día. ¿Saben qué? Nadie tiene 25, 26 horas en el día, aunque muchas veces uno quisiera tener para alcanzar a hacer todo lo que tiene que hacer, ¿no? Pero tenemos que hacernos el tiempo. Diga conmigo, tengo que hacerme el tiempo. Porque entraste en un pacto matrimonial cuando llegaste a este lugar. Cuando decidiste que Jesús sea tu Señor y Salvador, entraste en un pacto matrimonial.
Y vos a tu esposa o a tu esposo, te vuelvo a decir ese ejemplo, no le podés decir, bueno, veamos lunes, miércoles y viernes. Después de los demás días no. Te diría, está loco, no es una relación, no es un matrimonio. Cuando uno está de noviazgo, por ahí puede ser. Pero cuando se casa, lo tiene al loco las 24 horas del día. ¿No? Aunque no te gustó y ahí descubriste que no era un príncipe azul ni una princesa. Pero ahora lo tenés las 24 horas del día para vos. Dios te dice, es lo que elegiste. ¿No? Porque entraste en un pacto matrimonial. Ya no es un noviazgo, ya es un pacto matrimonial. Entonces eso es un poco de lo que Dios está explicando. Quiero avanzar un poco más. Y dice, bueno, decíamos que Jeremías hablaba de que sucedió que por juzgar cosa liviana su fornicación. No juzgue como que es algo chiquito, algo pequeño. Pastores, ¿qué? Hay cosas que todavía no saco. No, eso pequeño que vos decís que es inocente y que lo podés sacar la semana que viene, va a ser tu piedra de tropiezo. Eso que todavía el carácter, el enojo, no sé, la forma de hablar, las cosas que mirás, todavía las cosas que cuando navegás internet, todo eso que es pequeñito hoy, va a encender un gran fuego que te va a apartar de la presencia de Dios. Por eso Jeremías, por eso los profetas, por eso Oseas, por eso Pablo, por eso Juan en Apocalipsis dice, una pequeña cosa tengo que decirte hoy. Pero hoy es pequeña, pero mañana puede ser una cosa que te haga perder la vida eterna, que te haga perder el pacto matrimonial, que te haga perder lo que con Dios estás teniendo. Entonces, mire, déjeme un segundito. Entonces, hablábamos en Apocalipsis 2 de Balac, que ya lo hemos hablado, y ahora hablaba que de Lidir en 2:20. Pero tengo una poca cosa contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mi siervo. Algo que quiero aclarar antes de olvidarme es que Balaam, cuando usted lea completamente el mensaje a la iglesia donde Dios le hablaba de Balaam, a la iglesia de Pérgamo, va a encontrar que Dios termina hablando de que Él nos da un nuevo nombre. ¿Cuándo han visto ese pasaje que dice, y tienen un nuevo nombre en una piedrecita blanca que solamente el que lo recibe y lo conoce? Entonces, cuando vos sacás la doctrina de Balaam de tu vida, lo que Dios establece es la identidad correcta que Él tenía sobre tu vida. Cuando sacamos a Balaam de nuestra vida, Dios establece la identidad correcta que tenías en tu vida. Te dice, yo le daré un nuevo nombre, termina hablando el mensaje a la iglesia, un nombre que está escrito en una piedrecita blanca que solamente el que recibe lo conoce. Entonces, Balaam también te roba identidad, pero cuando echamos a Balaam fuera, la identidad vuelve. Ahora, Apocalipsis 2 hablando de Jezabel, lo que Jezabel te resta es autoridad. Y la palabra dice, toleras a esa mujer, Jezabel. Tolerar es soportar, admitir, permitir una cosa que aunque no te gusta, igual la haces. Tolerar es soportar, admitir o permitir que aunque una cosa no te guste, igual dejas que se lleve a cabo. Después dice permitir algo ilícito sin consentirlo expresamente. Aguantar, sufrir, guardar. Mire, todo eso significa la palabra tolerar en el diccionario hebreo. Significa que cuando vos tolerás a Jezabel estás aguantando algo que sabés que aunque no te gusta, igual le permitís. Que aunque sabés que es ilícito, igual la dejás estar en tu vida, dejás que enseñe tu vida, dejás que te llene de fundamento. Y aunque sabés que te lleva a la muerte, y aunque sabés que te resta autoridad, y aunque sabés que te lleva al cautiverio, igual lo dejás. Entonces, a Juan encontraba algo muy grave en las iglesias y decía, pero tengo una cosa contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. Decí conmigo, a partir de esta noche, levantá tu mano, a partir de esta noche ya no voy a tolerar las enseñanzas de Jezabel. Si no aguantás ni al perro, ¿no? Capaz que el perro te lo da, no lo aguanto. El hijo se te porta mal, no lo aguanto. Ah, pero a Jezabel somos pana. Como dicen los dominicanos. Somos hermanos, toleramos. Capaz que no tolerás que alguien te hable fuerte, pero si es Jezabel que te enseña lo torcido, que te enseña a fornicar, que te enseña a dudar, que te lleva a la incredulidad. ¿Ves que destruye a tu familia?
Ay, pero igual lo tolero. Es que tolero la violencia dentro del hogar, tolero la forma mal de hablar, tolero que no haya escritura. Bueno, yo lo entiendo, Dios lo entiende, son chicos. Cuando vos tolerás todo eso, estás permitiendo algo que aunque sabés que está mal y que va a traer daño sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus generaciones, igual lo dejas hacer. Entonces yo encontraba esta palabra muy fuerte cuando en la otra decía retener, es de no devolver o no sacar algo que ya debería haber salido. Pero ahora tolerar es, aunque sé que está mal, que me hace daño, que me lleva a sufrir, ¿no? Es cuando nos portamos como los tóxicos, ¿no? Sabemos que con Isabel tenemos una relación tóxica, pero bueno, la amo, pastor. ¿No? ¿No ha conocido esa clase de hombres, mujeres, que vos le decís, pero mirá, loco, pero es re tóxica, cortá esa relación? No, es que lo amo. Pues, ¿qué le pasó a este? Me está gritando. No, pero mirá cómo te grita, te avergüenza delante de la gente. No, pero es que me ama. En el fondo yo sé que me ama. En lo espiritual lo pagas caro. Por eso Dios dice, cuidado con esos que toleran. Que esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Dice, yo le he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y esto lo más interesante, versículo 23, y a sus hijos, ¿a los hijos de quién? De Jezabel. Porque Jezabel se transforma en madre y da a luz hijos conforme a su identidad. Entonces va a sacar en el mismo juicio del espíritu de Jezabel. Dios cuando manda un juicio sobre Jezabel va a caer sobre todos aquellos que son hijos, no hijos de Dios, sino hijos de Jezabel, que se dejaron enseñar, que se dejaron formar, que actúan conforme a las enseñanzas de Jezabel, que adoran ídolos, que ponen cosas como idolatría. Y le vuelvo a decir, y para ir cerrando, tal vez voy a decir, pero pastor, yo no tengo ni a San La Muerte, ni al Gauchito Gil, no tengo a San Cayetano y tantos santos que hay, estaríamos nombrándolo todo el día, pero te vuelvo a decir, hay algo en tu vida que está ocupando el lugar de Dios. Y ese es tu ídolo. Por eso lo enseña Jezabel. Entonces, tengo una cosa contra ti, que tolera a esa mujer Jezabel que se dice profecía, enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar. Amén. Y para ir cerrando entonces, llegamos a Oseas 6, que con este pasaje ya quiero cerrar la enseñanza de hoy. Dice, venid, Oseas 6:1, venid y volvámonos a Jehová, porque Él arrebató, pero Él nos curará. Él nos hirió, pero Él nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer. Mire, el conocimiento no se detiene. Conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? El amor vuestro es como una nube de mañana, que eso se lo leí hace un ratito, y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, y allí prevaricaron contra mí. En la casa de Israel he visto inmundicia, allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Pero para también ti, oh Judá, está preparada una gran cosecha, pero cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Y Dios te está hablando en esta noche y nos está hablando de que en cierta manera el pueblo de Dios comenzó a entender de que tenía que volverse a Jehová. Dice, venid y volvámonos a Jehová, porque Él arrebató, entendió que en esto habían entrado en un juicio, que habían entrado en hacerse ilegales dentro de la presencia de Dios, que por causa de Jezabel, de Balaam, por causa de la fornicación, se habían transformado en algo que era repudiable delante de la presencia de Dios, aunque eran pueblo de Dios. Entonces Dios había comenzado en cierta manera, aunque así no lo quería, a soltar lo que habían sembrado. En cierta manera ellos cosecharon consecuencias de sus acciones. Entonces en un momento el profeta Oseas le comienza a hablar y le comienza a decir, venid y volvámonos a Jehová. Decí conmigo, venid y volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará. Dice pues, Él hirió y nos vendará. Y mire qué interesante, Oseas habla
y profetice la crucifixión de Jesucristo, lo que Jesús iba a hacer por medio de la cruz. Nos dará vida después de 2 días, el tercer día resucitará y nos resucitará con Él. Él estaba hablando ya de la cruz, aunque no entendía, o sea, lo que iba a pasar. Él ya hablaba del evangelio de la cruz. Él ya te decía, venid y volvámonos a Jehová. Realmente moría las obras del pasado. Realmente venid y arrepentirte de toda la vida que has llevado, de esa vida religiosa, de esa vida legalista, de esa vida separada de Dios, de esa vida que hoy está descubriendo tal vez, que aunque estabas dentro de un ministerio, que aunque estabas dentro de la iglesia, habían cosas que no, Dios no te podía entregar. ¿Por qué? Porque habían maestros caídos, espíritus que te habían enseñado doctrinas que nada tenían que ver con Dios. Pero la palabra en Oseas dice, venid y volvámonos, venid y volvámonos. Habla de una acción de arrepentimiento. Jesús, el mensaje que trajo, dijo, convertíos y arrepentidos. Era lo que decía Oseas, venid y volvámonos, porque Él va a perdonar. Donde Él hirió, Él va a sanar. Donde Él arrebató, va a volver a entregar. Dios habla de que todo lo que por años no se te dio, de todo lo que por años Él tuvo que sacar o bloquear por causa de que no estabas dispuesto, o tu tierra, tu vida no estaba en las condiciones de recibir esa herencia, Dios te lo va a traer. Y dice, el Señor sanará, Él sanará, si Él hirió, nos vendará, nos dará vida después de 2 días. Habla de pasar por la cruz. Habla que no hay de otro modo. ¿Cómo quitar el espíritu de fornicación de nuestra vida? Pasar por la cruz. Pasar por la cruz para que la sangre del Cordero nos limpie de todo pecado y quebrante todas las causas legales que estos espíritus levantaron por años contra nuestra vida. Por eso Oseas habla de pasar por la cruz. Habla de pasar por la cruz. Y mire qué interesante esto. Él nombra a Efraín y nombra a Judá. Y dice que el espíritu de fornicación había afectado a Efraín y a Judá. Y Judá en este contexto representa tu alma y mi alma. Y Efraín representa lo fructífero, la capacidad de producir. Por eso cuando tenemos espíritu de fornicación en nuestra vida, lo primero que se fragmenta y se lleva cautivo es nuestra alma. Lo segundo que nos quita Satanás es la capacidad de producir. La capacidad de generar tantos recursos como tantas cosas que Dios nos ha dado. Porque Dios dice que en su palabra Él nos dio la capacidad de producir. Y todo lo que pongamos en nuestra mano sería bendecido. Y todo lo que pisáramos la planta de nuestros pies sería conquistado. Pero esa capacidad es capturada, es llevada cautiva por el espíritu de fornicación. Por eso Efraín representa... He sido bendecido en la tierra de mi aflicción. Efraín representa lo fructífero. Por eso a veces no hay gente que no son fructíferas. No puede dar frutos del reino. No pueden ser o no pueden en cierta manera avanzar. No pueden prosperar. No pueden, todo negocio que se le da les sale mal. Todo aquello que Dios pone en su mano o que encuentran como una puerta favorable lo echan a perder o se le va de las manos. ¿Por qué? Porque el espíritu de fornicación ha capturado tu capacidad, el área productiva de tu vida, tu vientre espiritual. Por eso Dios habla de vientres estériles. Por eso Dios habla de hombres y mujeres que tienen un vientre estéril, que no pueden dar a luz. Y si dan a luz bajo su espíritu, dan a luz una generación, proyectos que son para Jezabel, que dice los hijos de la iniquidad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, Judá? La piedad vuestra o el amor vuestro es como la nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de profeta. Y dice, porque misericordia quiere y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto y prevaricaron. Y antes que me olvide, lo que Dios está terminando de decir acá, es que hoy no quiere que tu amor hacia Él, tu confianza hacia Él, sea como una neblina que cuando viene la situación se desvanece, sino que sea el conocimiento y sigas creciendo en el conocimiento como el alba. ¿Vio cuando está por amanecer? Usted ve los primeros rayos del sol y aunque son pocos los rayos del sol se dice ya está amaneciendo, ¿o no es así? Y a medida que avanzan las horas, esos rayos del sol se hacen más potentes y aunque esté nublado hay luz y se hace el día. Entonces Dios habla de que nuestro conocimiento debe ser como eso en el versículo 3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová.
No podemos quedarnos con estancado como una neblina. Una característica de las neblinas, de los bancos de neblina, es que es algo estancado, algo que queda en una zona, algo que permanece por un tiempo. Entonces, Dios nos habla de que si nuestro amor hacia Él es como eso, si nuestro conocimiento, nuestro compromiso hacia Él es como eso, seremos alguien que estará estancado en una área, pero en algún momento desaparecerá. Desaparecerán tus proyectos, desaparecerán los recursos. Desaparecerá tu matrimonio, desaparecerá tu salud. Cosas que Dios te había dado desaparecerán. Por eso Él dice, es como el rocío, como la neblina de la mañana, que llega un momento que desvanece. Pero aquellos que confían en Jehová, aquellos que adquieren el conocimiento de Jehová, lo conocen y prosiguen en conocer, van de gloria en gloria. Como dice la Escritura, van de gloria en gloria. No te puedes quedar con tan solo el conocimiento que tenés de Jehová, que estuvo bueno este fin de semana o el mes pasado. Tenés que seguir creciendo. Decirle que tenés al lado, tenés que seguir creciendo. Tenés que seguir creciendo. Decirle, tenés que seguir creciendo. ¿Hasta dónde? Hasta que tu luz resplandezca como el día. Dice, capaz que hoy tengo un poco de conocimiento, igual hay una pequeña luz. Pero luego, como prosigo y como sigo, esa pequeña luz, ese alba, termina transformándose en un día. En un día que es soleado, en un día que en cierta manera manifiesta una luz mucho mayor. Y dice, mas ellos cual Adán traspasaron el pacto y prevaricaron. Y con esta cierre se prevaricaron. Con esa palabra, prevaricar dice, faltar conscientemente a los deberes de su cargo o al tomar una decisión de vida, dictando una resolución injusta en plena conciencia de su injusticia. Entonces, más ellos cual Adán traspasaron el pacto y allí prevaricaron contra mí. Significa, faltaron conscientemente, sabiendo hacer lo bueno, seguir haciendo lo malo. Sabiendo lo que tenés que hacer, sabiendo que tenés que congregarte, sabiendo que tenés que leer las Escrituras, sabiendo que tenés que tener tu tiempo de oración, sabiendo que tenés que armar el tiempo para la relación con Dios, seguir como si nada pasara. Entonces eso ya Dios habla de que es prevaricar, es faltar conscientemente, es admitir, incluso declarar algo injusto. Y ojo con esto, por eso a veces vienen situaciones donde hay gente que cree que es el reino de las tinieblas atacándolo, que son maldiciones, y hay algo de eso, pero en realidad a veces es Dios que ya se te puso de enemigo. Y cuando Dios se te pone de enemigo, la verdad que estamos fritos, como dice la pastora. Amén. Le voy a invitar a los músicos que puedan pasar. Hoy quiero que se pongan de pie, vamos a ponernos de pie. Sé que está un poco frío, pero espero que puedas meditar en esta enseñanza. Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera.